Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos a la presentación de resultados de la Consulta Nacional sobre Prioridades Ambientales en Costa Rica. Estocolmo 2050 es una reunión internacional de alto nivel que conmemora los 50 años transcurridos desde la trascendental Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano que se llevó a cabo en 1972. En las que 113 países se reunieron en Suecia y convirtieron el medio ambiente en una cuestión mundial urgente por primera vez. Entonces, hoy, 50 años después, Estocolmo más 50 es el momento de un compromiso audaz e inmediato orientado a la acción. Es el momento de reflexionar sobre la interconexión de la humanidad con la naturaleza. Habiendo dicho esto, cedo la palabra al representante de Naciones Unidas para el Desarrollo, el señor José Vicente Troya Rodríguez. Adelante, don José Vicente. Todavía tenés el micrófono apagado, José Vicente. Don José Vicente, tienes el micrófono cerrado. Ahí sí se me escucha. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un privilegio haber podido acompañar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así como al Ministerio del Ambiente, en el proceso de consulta nacional sobre prioridades ambientales en Costa Rica durante los meses de abril y mayo. Queremos felicitar a las y los costarricenses por este importante logro con ocasión de los 50 años de la primera cumbre sobre ambiente que se celebró en Estocolmo allá por el año de 1972. Cientos de personas en Costa Rica acudieron a esta consulta, la presente consulta, para indicarnos qué se puede hacer para salvar el planeta, para refundar esa relación entre humanidad y naturaleza y para honrar la condición de ser la única especie que es capaz de dar forma a la Tierra o de interrumpir el ciclo de la evolución de una manera desfavorable. Esta consulta se desarrolló en más de 58 países de manera simultánea, buscando brindar insumos para un diálogo global desde diversos sectores de la sociedad, identificando problemáticas, propuestas y soluciones sobre las que se espera se construya una nueva agenda global
y se establezcan los compromisos de cada uno de los países. La participación de la ciudadanía en esta consulta representó una excelente oportunidad para incrementar la capacidad que tienen los y las ciudadanas de incidir directa o indirectamente en las decisiones de carácter público. La Conferencia Internacional Estocolmo más 50 aborda 3 grandes crisis planetarias que amenazan el futuro de todas las naciones: la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, sobre los cuales debemos tomar acciones urgentes. El diálogo se dirigió a integrar las grandes preocupaciones de la población al debate público internacional, como la necesidad urgente de acciones para mejorar la relación con el ambiente, a la vez que se contribuye de manera sostenible a la prosperidad para todos y todas. En segundo lugar, cómo lograr una transición hacia una recuperación post-pandemia que sea más inclusiva, sostenible. Y en tercer lugar, cómo podemos tomar acciones para acelerar la agenda y los compromisos ambientales existentes. El objetivo de las consultas nacionales fue estimular un diálogo inclusivo de la sociedad y el gobierno sobre los temas principales a tratar durante la Conferencia Internacional Estocolmo más 50 y posicionar cada contexto nacional en las diferentes sesiones de análisis que se estarán realizando durante el evento. Las consultas buscaban contribuir a la construcción de una visión global compartida sobre cómo lograr un planeta saludable y a su vez prosperidad para todos y todas mientras se agiliza el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y los acuerdos ambientales multilaterales. Las consultas también contribuyen a comprender cómo la ciudadanía y cada sector percibe el impacto de la pandemia y cuáles son las necesidades de acción que se proponen para abordar de manera diferenciada sus impactos, estimulando una recuperación verde e inclusiva que genere empleo y medios de vida sostenible. Este ejercicio consultivo sectorial permite ofrecer recomendaciones claras para los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en general, sobre acciones prioritarias que deben adoptarse, así como la promoción de políticas públicas que aborden el cambio climático y aprovechen las soluciones basadas en la naturaleza. Uno de los principales aportes de la consulta nacional lo constituye la posibilidad de amplificar las voces de las personas que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad social, las personas jóvenes, mujeres, poblaciones indígenas, comunidades locales, población LGTBIQ+, y otros grupos, de manera que sus posiciones y propuestas tengan la posibilidad de influir en debates nacionales y globales. Este país ha sido una inspiración para el mundo en temas ambientales, logrando desde el año 2015 ser reconocido por producir casi el 98% de su energía a partir de fuentes sostenibles de generación. Además, ha realizado acuerdos por más de 135 millones de dólares en pagos por naturaleza, lo que además de generar una fuente de ingreso, constituye una forma colaborativa entre los individuos y el gobierno que replantean además algunos aspectos de las finanzas climáticas. Costa Rica es además el único país en América Latina que ha sido capaz de revertir la deforestación con casi el 59% del territorio cubierto y ha logrado desarrollar nuevas categorías de protección como los parques naturales urbanos que además benefician la salud mental y la seguridad de la población al rescatar y hacer nuestros los espacios públicos. A pesar de todos estos logros, queda mucho por hacer fundamentalmente en lo que se refiere a reducir y responsabilizarnos de la huella de carbono. Trabajar enérgicamente en la reducción y eliminación del plástico, especialmente aquel de un solo uso, reducir las sustancias que agotan y afectan la capa de ozono, así como aquellas sustancias contaminantes para el suelo y los recursos hídricos. Y finalmente, migrar hacia una transformación sostenible e inclusiva de los procesos productivos con menor uso de plaguicidas y agroquímicos. Todo esto que estoy mencionando se expresó de manera directa en la consulta nacional, como reflejo de que la población costarricense
Identifica la agenda ambiental como una prioridad y muestra también de los aportes que los grupos diversos participantes brindan para la construcción de esa ruta hacia un mundo más equitativo, inclusivo y sostenible. La consulta nos permitió conocer algunas de las buenas prácticas que desde lo comunitario ya se desarrollan en el país y que generan no solo protección ambiental, sino nuevas formas de relacionarnos económicamente, mediante procesos de economía circular que se aplican en las costas, en los diferentes territorios indígenas y algunos otros esfuerzos de recuperación que impulsan comunidades de personas afrodescendentes, personas extranjeras y así muchos grupos en el país que se ocupan de generar un mejor futuro para todas y todos. No hay tiempo que perder. La posibilidad de extinguirnos es inminente si no desarrollamos acciones inmediatas. Es el momento de usar el poder que tenemos como humanidad para revertir el sentido de la interacción que tenemos con la naturaleza. Es la oportunidad de refundar la relación con la naturaleza y de fortalecer los lazos de solidaridad entre todas las mujeres y los hombres, poniendo en el centro a quienes en mayor dificultad se encuentran. Esperamos que estos resultados que se expondrán a continuación contribuyan al diálogo internacional y al diseño de las acciones gubernamentales para construir un planeta saludable y próspero en el que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, José Vicente, por esta importante introducción que nos hace y también la reflexión de tomar acción inmediata. Ahora escucharemos a la directora de Cooperación Internacional del MINAE, la señora Enid Cheverry. Adelante, doña Enid, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En nombre del Ministerio de Ambiente y Energía estamos muy agradecidos con todos los colectivos y personas que participaron en el proceso de consulta ciudadana. Su participación permitió que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo generara un informe para la Conferencia de Estocolmo +50. El informe remitido por ustedes constituye un trabajo invaluable de participación ciudadana y es efectivamente una importante referencia para guiar la política pública hacia una sociedad ambientalmente más sostenible. Es destacable la labor del involucramiento de diversos sectores de la población costarricense, incluyendo un fuerte componente de género y con inclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, población de diversidad sexual LGTBQ+, así como representantes de las comunidades chino-costarricenses. Esta inclusión hace que la consulta resulte sumamente participativa y representativa de diferentes sectores de la sociedad de nuestro país. Son de importancia las alusiones al plan de descarbonización de Costa Rica y cómo este se enmarca e interrelaciona ampliamente con los temas del desarrollo sostenible en sus tres pilares, económico, social y ambiental. De igual forma, son relevantes las menciones a la Política Nacional de Biodiversidad, la Agenda Nacional Urbana para el Medio Ambiente, la Política Nacional para la Recuperación de la Protección, las contribuciones nacionalmente determinadas, así como la Estrategia Nacional de Bioeconomía. En relación con las acciones de Costa Rica a nivel internacional y en términos de ambición ambiental, un tema al cual deseamos dar relevancia y que es importante que se refleje a profundidad en futuros espacios de consulta, es el de la ampliación de las zonas protegidas y zonas bajo manejo de conservación, principalmente las áreas marinas, siendo que el país es abanderado de iniciativas a nivel internacional, tales como la meta 30% de protección de la tierra y océanos del mundo, y a nivel regional, el corredor marino del Pacífico Este tropical, que se extiende desde Costa Rica hasta Ecuador y que presenta excepcionales condiciones oceanográficas de biodiversidad marina endémica y recursos naturales. Como se ha expresado aquí, para la comunidad internacional es crucial contar con voces de la ciudadanía para forjar los acuerdos internacionales y la agenda internacional sobre temas ambientales. En los últimos 50 años hemos podido lograr avances importantes en temas ambientales, pero para nadie es un secreto que hay mucho que hacer todavía, por lo que es crucial que todos y todas los ciudadanos den su aporte y visión a estos procesos de consulta y construcción de políticas públicas internacionales. Muchas gracias de nuevo por este valiosísimo estudio y que tengamos una linda tarde. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, doña Nit, también por todas las orientaciones desde la parte del gobierno. Cuando inició el proceso de consulta, tuvimos el privilegio de conversar con uno de los costarricenses, los primeros costarricenses, que participaron de la primera cumbre sobre ambiente en Estocolmo en 1972, el señor Rodrigo París Stephen. Con esto vamos a proyectar un extracto de la entrevista dirigida por nuestro representante residente. Por favor, adelante con el video. Si usted, ahora que estamos en el 2022, 50 años después de Estocolmo 1972, regresa a ver y ve todo lo que ha ocurrido con el planeta, ¿a qué conclusiones llega? Yo creo que lo más importante es que la gente acepte que va a tener que hacer sacrificios. Que sin sacrificios no se llega a ninguna parte. En estos momentos, si el nivel de vida sube la contaminación. Por ejemplo, imagínense una India donde toda familia tuviera una refrigeradora. O una Costa Rica en que todo el que quisiera podría tener un automóvil. Entonces, las soluciones, las verdaderas soluciones, no son fáciles. Y precisamente no se toman, o se toman verbalmente y después nos olvidamos de ellas. No se toman porque hay resistencia. Y en Estocolmo ya se percibía o ya había un espíritu de cuerpo o un entendimiento, a pesar de que usted dice que no toda la gente o poca gente sabía lo que se estaba cociendo. Sin embargo, ya se reconocía que el medio ambiente era un asunto que requería un cónclave global para ser discutido entre los distintos países. Que el mundo tenía que poner atención a lo que estaba ya sucediendo. Y que si hubiéramos reaccionado verdaderamente en ese momento, yo creo que no estaríamos en una situación tan grave como la que estamos ahora. Con esto y esta importante reflexión, procedemos a la presentación de los principales aportes a cargo de Kifasa Samarín, representante residente auxiliar del PNUD en Costa Rica. Adelante, Kifa. Muchas gracias, Ingrid, y buenas tardes a todos y a todos los que nos escuchan, y muchísimas gracias, doña Enid, por todo el acompañamiento que ha venido dando desde la Dirección de Cooperación Internacional del MINAE. Buenas tardes, don José Vicente, y muchísimas gracias a las personas que nos acompañan hoy, que representan diferentes colectivos y las diferentes voces que se reunieron en esta consulta nacional de Estocolmo más 50. Tal vez como para ubicarnos un poquito, Estocolmo, ¿qué pasó hace 50 años de Estocolmo? Ya escuchamos al representante, al delegado oficial de Costa Rica, que fue a Estocolmo en el 72, pero tal vez un poco de contextualización. En esa reunión fue muy importante porque a partir de esa reunión fue la primera reunión formal del sistema de Naciones Unidas que abordaba el tema de medio ambiente, la conservación del medio ambiente, como un eje esencial del desarrollo. Antes de eso se habían dado pues algunos esfuerzos, ya empezaba a haber literatura científica o organizaciones de sociedad civil en diferentes partes del mundo que estaban atendiendo esos, digamos, los llamados de los problemas de medio ambiente, pero en esta primera conferencia es donde se pone como punto neurálgico y central del desarrollo la preocupación sobre el medio ambiente. Es a partir de la consulta de Estocolmo que se crean programas importantes y agencias importantes como el programa de medio ambiente de la agencia de la ONU, el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas, y muchas otras agencias, incluida el PNUD, empiezan a incorporar mucho más fuerte el tema medioambiental. Entonces, 50 años después, ¿qué es lo que se busca? ¿Y por qué es que hay una consulta? Porque estas consultas y estas preocupaciones de la conferencia surgen a partir de la preocupación de individuos, de hombres y mujeres, que como las personas que vamos a escuchar en un momento, estaban contemplando que la naturaleza estaba siendo, digamos, dañada o había un impacto negativo en el medio natural
a partir del progreso humano, del desarrollo. Entonces es muy lógico que el sistema de Naciones Unidas se plantee que el punto de partida para poder empezar a reflexionar y que vayan las diferentes delegaciones, un punto central y neurálgico es hacer una consulta ciudadana. Y eso fue exactamente lo que se le encomendó hacer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como ya lo han explicado nuestro representante y doña Enid, la representante del gobierno, en digamos, entrega de resultados. Lo que nosotros hicimos como PNUD fue tratar de motivar a que diferentes colectivos pudieran expresar su voz sobre las preocupaciones del tema medioambiental. Utilizamos 3 vías de consulta, como se ve en la lámina, utilizamos grupos focales, reunimos a personas, en algunos casos, algunos de ustedes pues conocieron a Charlene, que está con nosotros en esta llamada, que ha liderado este proceso, a quien también agradecemos, que fue a los lugares más alejados de la gran área metropolitana para organizar grupos focales con entidades o agrupaciones de pueblos indígenas, de diferentes colectivos, pero también, como estamos en una época de pandemia, organizamos grupos focales virtuales, llamadas de Zoom, conversaciones como estas, para empezar a recabar esa información de lo que siente la ciudadanía, que son las prioridades ambientales. Se elaboró un cuestionario en línea, también como otro mecanismo para recolectar la información a las personas que simplemente sentían, en vez de nada más expresar una idea, poder contestar un cuestionario les parecía más sencillo, tuvieron esa oportunidad y se hicieron también consultas con expertos. Se utilizó una plataforma que llamamos Spark Blue, que tratamos de asistir el proceso para que fuera un poquito más intuitiva, porque no necesariamente lo es, pero para que fuera más fácil que poder recopilar la información y el pensar y el quehacer de los diferentes colectivos. Directamente participamos 483 personas en todo el país. Punta Arenas y Alajuela fueron las provincias donde hubo mayor participación, y nos aseguramos de convocar a todos los sectores, pero aquí lo que estamos haciendo es un recuento de los sectores que efectivamente participaron, que dieron sus aportes. Más de 10 sectores sociales participaron en la consulta, poblaciones afrodescendientes, grupos de jóvenes, de mujeres, más bien de colectivos feministas, de agrupaciones LGTBIQ+, de la comunidad chino-costarricense, de los sectores productivos, de la academia, del sector institucional. Y de nuevo, no fue un momento fácil para hacer esta consulta. Creemos que aun cuando uno puede parecer que cerca de 500 personas no es mucho, en realidad sí es mucho cuando uno entiende que fue diversa esa colección y además de que estaba sucediendo en un momento de contienda electoral y en un momento de una transición de gobierno también. Entonces, no nos ayudó esos 2 elementos, además del elemento de pandemia. Pero veamos un poco los resultados que vamos teniendo que se incluyen en este informe, que después les vamos a indicar dónde lo pueden descargar, pero es el cual estamos haciendo entrega ahorita a los organizadores de la conferencia. 62% de las personas participantes son jóvenes, que demostró una preocupación, digamos, generacional, digamos, y pensando en los diferentes sectores de la sociedad, los jóvenes son los que más activos estuvieron, tal vez sesgado por el hecho de que hicimos mucha consulta y utilizamos medios virtuales, o tuvimos que utilizar medios virtuales. Un 95% de las personas que participaron reconocen que hay una relación directa entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. O sea, no hay mucha duda de lo que decía don Rodrigo en el extracto de la entrevista que mostramos hace un momento, de que el progreso económico, el desarrollo, tiene una implicación en contaminación, pero en degradación ambiental más ampliamente. Un 42% de las personas que participaron demanda facilidades para poder generar empleos sostenibles e iniciativas relacionadas con economía circular. O sea, ya estamos encontrando que la ciudadanía costarricense tiene mucha madurez y análisis avanzado en el tema de que necesitamos atender una necesidad que tenemos de otros ámbitos, del ámbito económico, especialmente ahora que estamos en una recuperación económica, y que eso tiene que ser, los empleos que tenemos que generar deben ser empleos verdes, empleos sostenibles o empleos azules, si se quiere, y particularmente el tema de la economía circular. Es decir, buscar alejarnos de una lógica lineal donde nada más extraemos de recursos naturales sin pensar si hay un límite o no. Hay un límite para todo.
o sin pensar en el impacto que tienen los residuos de las actividades económicas en las que nos involucramos. A eso se refiere esto con economía circular. Un 52% de las personas participantes se identifican como mujeres, y digo se identifican como mujeres porque una característica específica que tuvo el proceso de consulta que organizamos en Costa Rica, a diferencia de otros países, es que utilizamos un enfoque interseccional de género, en donde pues las personas podían hacer su propia identificación en los cuestionarios y en los foros en los que estaban participando. Pasemos a la siguiente lámina para ver más los principales problemas que se manifestaron. Un 69% de las personas participantes habla de que hay mucha dificultad para implementar políticas públicas en territorios. ¿De qué nos habla esto? De que todos y todas somos conscientes de que el desarrollo en Costa Rica está muy centralizado en el gran área metropolitana. No está llegando a todas las comunidades de una manera igual. Hay una desarticulación relacionada particularmente con el manejo de los residuos, de los polímeros, de los plásticos en las comunidades. Hay una preocupación muy grande por estos temas. Un 89% de las personas que participan habla de que no hay mucha claridad sobre cómo lograr una reactivación económica de manera sostenible. Ahí nos faltó una E. Pero esto a lo que se refiere es que hay mucha narrativa, hay mucho discurso en función de que tenemos que tener una reactivación económica, pero no hay mucha claridad sobre, bueno, ¿cómo hago reactivación sin dañar el medio ambiente? Eso es una preocupación de cerca del 90% de las personas que participaron. Un 70% prioriza la planificación territorial y la vinculación con la resiliencia a efectos de cambio climático. Tenemos que adaptarnos. El cambio climático está aquí para quedarse. Muchos de los impactos del cambio climático los vamos a seguir viendo por no decenas, no centenas, sino miles de años. Por ejemplo, el del crecimiento del nivel del mar, y eso es lo que nos dice el panel intergubernamental de cambio climático sobre, digamos, los efectos a largo plazo que tiene el cambio climático. Y esto es, hay una conciencia en la ciudadanía al respecto de eso. Y eso tiene una vinculación directa, eso es lo que nos dicen los colectivos, de que la planificación territorial. O sea, no tiene mucho sentido que nosotros, sabiendo que hay muchos asentamientos humanos en zonas costeras, que lo sigamos haciendo en los mismos lugares o de la misma forma, sin tomar en cuenta ese que es uno de los múltiples efectos que hay. Otro tema tal vez para traerlo al gran área metropolitana, el de planificación territorial, tiene que ver con la forma en que construimos. Si nosotros seguimos simplemente chorreando cemento por todo lado y haciendo impermeable la superficie, o sea, no permeable, no dejando que el agua fluya, lo que vamos a seguir viendo es más y más inundaciones. Y creo que en medio del fin de mayo, inicio de junio, en que todos estamos sufriendo estas lluvias, es pues un poco más latente esta realidad. Un 48% de las personas participantes hablan de lo caro que son los insumos de sostenibilidad. Hay que balancear un poco los costos para buscar estas soluciones más amigables con el ambiente. Por ejemplo, los que han estado pues poniendo atención un poco a los medios de prensa, el PNUD y la Organización Mundial de la Salud han venido haciendo una alerta sobre los problemas relacionados con el uso de plaguicidas, por ejemplo, pero también la vinculación económica que tiene, el impacto económico de los daños a la salud y al ambiente del uso de plaguicidas, pero también la renuncia fiscal vinculada al uso de plaguicidas. Y perfectamente lo que nosotros, en vez de tener políticas públicas que hacen más barato traer insumos que puedan ser dañinos para el ambiente, deberíamos balancear los costos, y es de lo que habla esta preocupación de cerca del 50% de las personas participantes, sobre los insumos para hacer más sostenible los productos y los servicios que generamos. Un 58%, casi un 60%, habla de que hay poca participación de gobiernos locales en temas de sostenibilidad. Hay una demanda, digamos, hacia los gobiernos locales, hacia las municipalidades, de mayor intervención en temas de sostenibilidad, particularmente en los elementos de residuos sólidos, en los elementos de saneamiento de aguas servidas. Un 64% de las personas participantes priorizó la construcción local de políticas públicas y contar con mecanismos de monitoreo ciudadano. O sea, que tiene que ver mucho con el punto anterior. Si los gobiernos locales no están haciendo lo suficiente, lo que tenemos que hacer es participar más
a nivel de la localidad y los gobiernos locales para que esas intervenciones tengan sentido. Y el elemento de los mecanismos de monitoreo es porque se quiere hacer como esa auditoría ciudadana, estar velando porque las promesas que hacen los tomadores y las tomadoras de decisión pues se vayan cumpliendo y que la ciudadanía pueda ver los avances en ese sentido. Y un 76% de la población, los participantes, las y los participantes en esta consulta, están priorizando la gestión integrada del recurso hídrico. Hay mucha preocupación por el tema de escasez de agua en algunos lados, mucha preocupación por el tema de que no hay suficiente tratamiento o saneamiento de aguas servidas y en general el manejo de las cuencas. Veamos la siguiente lámina que nos habla de demandas sectoriales. Aquí son muchísimas las demandas y obviamente ahorita vamos a escuchar a algunos de los representantes de los colectivos. Solamente voy a resaltar una de cada uno de estos temas porque fueron muchísimas los aportes de cada uno de los colectivos. Los colectivos feministas hablan del rol integral de las transformaciones necesarias, o sea, que no podemos simplemente pensar en una sola dimensión cuando buscamos transformar esta realidad de estos problemas ambientales. Tenemos que tener enfoques integrales, es decir, multidimensionales, que aborden temas financieros, temas de cuidado, temas de educación, temas de cultura, todos al mismo tiempo. No podemos nada más pensar en que las soluciones son solamente económicas, sino que tienen que tener varias manifestaciones. De los colectivos de afrodescendientes que participaron, hablaron de priorizar zonas costeras y transfronterizas, que dicho sea de paso es donde encontramos los índices de pobreza multidimensional más altos, los índices de desarrollo humano más bajos, los menores niveles de inversión de sector público. Entonces tiene pues mucho sentido eso que dice este colectivo. La comunidad chino-costarricense, los chino-descendientes, hablan de aprovechar las alianzas y las buenas prácticas que la misma colectividad chino-descendiente y los chinos costarricenses pueden tener. Por ejemplo, hay ejemplos muy buenos, ejemplos muy buenos de misma China que uno podría aprovechar. Yo resaltaría el tema del manejo digamos, de compost o muchas de las soluciones de circularidad. De hecho, el PNUD ha traído expertos de Taiwán, que han hecho unos aportes muy interesantes sobre temas de circularidad y es precisamente la población chino-costarricense la que podría aprovechar esos vínculos que todavía mantienen con muchas de estas sociedades para fortalecer las herramientas y soluciones ambientales que tiene el país. Las personas jóvenes hablaron también del tema de priorizar el financiamiento en emprendimientos verdes, azules, circulares. Muchas de las personas jóvenes que participaron en la consulta son conscientes de las dificultades que hay de acceso a crédito o de financiamiento para poder lograr una transformación en las actividades económicas o en los servicios que se puedan desarrollar que tengan un enfoque más sostenible. Las demandas sectoriales, o sea, qué es lo que debería estar haciendo el Estado y todos como sociedad. La población LGTBIQ habla de promover un cambio en los modelos de consumo. De nuevo, estoy solamente resaltando uno de los muchos elementos que nos contribuyeron. El sector académico propone que es necesaria mayor investigación y desarrollo relacionados con la sostenibilidad ambiental. No es simplemente a partir de un deseo, sino es a partir de una verificación de soluciones ambientales que podemos ir más adelante y avanzar y mover la aguja en estos temas. El sector público que participó en la consulta nos recomendaba verificar la capacidad de implementación de políticas públicas, que es también algo que hace eco a la ciudadanía. No se trata simplemente de tener más normas o más políticas públicas, sino de ver si efectivamente las podemos cumplir y cómo las estamos cumpliendo. Y el sector productivo, y aquí particularmente participaron pequeñas microempresas, más que todo, fueron pequeñas empresas las que participaron mucho en la consulta, hablaba de encadenamientos sostenibles y proveer financiamiento hacia ideas innovadoras. Y por encadenamiento nos referimos a que si hay un servicio o un producto que puede estar dando una pequeña microempresa, pues tratar de vincularlo a la demanda de servicios o productos de empresas más grandes en una misma zona, en un mismo territorio, para aprovechar, digamos, pequeñas economías de escala. Las soluciones identificadas que hablan los colectivos es de tener procesos educativos integrales que permitan generar sinergias entre sectores,
generar mecanismos de corresponsabilidad. Por ejemplo, si uno va a, voy a dar un ejemplo de alguna gaseosa, para no poner ningún nombre, de una gaseosa nueva que quiere entrar al mercado, hay que tener una responsabilidad extendida al productor, donde no se trata nada más de buscar el envase más barato para traer la nueva gaseosa, sino se trata de demostrar cuando va a incorporarse al mercado que ya hay una forma de reciclarla, reutilizarla, incorporarla a una lógica circular y que eso debe ser parte del plan de negocios de la entidad que quiera traer una gaseosa que podría por sus residuos generar pues algún problema ambiental significativo. Es importante tener un diálogo continuo entre la ciudadanía e instituciones con el monitoreo de avances desde los territorios. De nuevo, salirnos un poquito del gran área metropolitana y ver qué avances se están logrando. Y también premiar la ecocompetitividad. La ecocompetitividad es un tema que es un concepto que en realidad trae la ciudadanía. Hablan del hecho de que hay que ser competitivo a partir de una diferenciación porque mi producto o mi servicio tiene una huella de carbono o una huella ecológica baja y eso la hace más apetecible entre los consumidores. A eso es lo que se estaban refiriendo, y hay que premiarla nosotros como consumidores, pero el sector público y el sector empresarial también, con mayores incentivos de todo tipo para que haya mayor aceptación en el mercado de esos productos que tienen una huella ecológica más baja. Y eso amerita colaboración interinstitucional. También se habló de potenciar y aprovechar la imagen de un país sostenible. También está vinculado a esto de la ecocompetitividad. Costa Rica ya es identificado, como lo decían antes, como uno de los pocos países que ha logrado revertir la deforestación, pero hay muchísimos desafíos, particularmente desde el punto de vista del manejo de aguas, del manejo de cuencas y el manejo de los océanos. Pero deberíamos aprovechar esta imagen que tenemos para promover atraer nuevas inversiones y promover más acciones de este tipo. Y generar un financiamiento, innovación, a la innovación en temas de sostenibilidad. O sea, el problema que se identificó antes de que hay innovaciones, pero no hay suficientes ofertas crediticias o acompañamiento financiero, es algo que deberíamos tratar de lograr como una solución o promover como una solución, así como el aumento de uso de tecnologías de producción más limpia. Desde el uso, no hay que hacer algo muy sofisticado, desde el uso de la bicicleta para transportarnos hasta nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, que es algo que ya se estaba empezando a hablar. Y eso creo que es básicamente el proceso, digamos, el resumen súper ejecutivo de lo que viene en el informe que estamos entregando. De nuevo, muchísimas gracias a las y los representantes de los colectivos, pero les vamos a ceder la oportunidad a ellos de que nos cuenten un poquito de su experiencia. Aquí está el enlace de donde pueden descargar el informe y una descripción más amplia de los resultados, algunas de las grabaciones y un poco de los videos que se han elaborado como parte de este proceso. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Kifa. Retomando la importancia de co-construir justamente estos resultados a partir de la inclusión y la diversidad, tenemos la participación de personas representantes de algunos de estos sectores, como nos mencionaban, que acompañaron precisamente esta consulta y que con su gran liderazgo impulsaron y todo el proceso y que quedaron plasmados los principales recomendaciones y buenas prácticas que Costa Rica compartirá con el mundo este 2 y 3 de junio en Suecia. Cedo la palabra a Mei Chi, quien es representante de la comunidad sino-descendiente en Costa Rica y que además ha participado en la Asociación Chino-Costarricense hasta el 2015. Adelante, Mei. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mei Chi Senman y como profesional costarricense, hija de inmigrantes chinos de primera generación, me siento muy agradecida por la invitación para participar en esta actividad de la Consulta Nacional Estocolmo más 50 y específicamente en la presentación de resultados como representante de la comunidad china costarricense. Realmente creo que es la primera vez que se ha considerado a nuestra comunidad para formar parte de una consulta de carácter nacional y no ha sido fácil convencer a la gente a participar debido a que nunca se nos había incluido en este tipo de acciones.
ni hemos tenido presencia como grupo minoritario cuyos aportes van más allá de lo económico y lo gastronómico. Si bien formamos parte de la población costarricense, solemos estar invisibilizados o diluidos dentro del colectivo, a pesar de que poseemos muchas costumbres, valores y perspectivas distintas con mucha o con gran influencia de la cultura china. Ante la actual situación global, marcada por una recesión económica, la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, el país también se ha venido enfrentando a una crisis fiscal que nos ha afectado a todos, y el reto de la reactivación económica es un tema que igualmente afecta a la ejecución de proyectos relacionados al desarrollo sostenible. En esta consulta nacional quisiera rescatar varias ideas expresadas por el grupo de chinos costarricenses que colaboraron con su valiosa participación en la consulta. Primeramente, como la mayoría de ustedes saben, la comunidad china costarricense está caracterizada por estar muy relacionada a las industrias del comercio y los negocios, por lo que la importancia del manejo de los residuos sólidos en la capital es uno de los problemas ambientales que más nos aqueja, y además es de los más evidentes. Si bien la comunidad está arraigada a la cultura china en muchos aspectos, también existen diferencias que nos acercan más a la identidad costarricense, como por ejemplo el respeto y el amor hacia la naturaleza y prácticas de consumo más responsables. Sin embargo, el vínculo existente entre ambas culturas se podría y se debería de aprovechar a través de las comunidades chinas en los distintos países, a fin de que ambas sociedades se puedan aprender, dialogar y construir en conjunto, ya que desde la primera reunión de Estocolmo en 1972, China inició gradualmente una serie de cambios importantes en su legislación, organización, en su economía y grandes avances tecnológicos para atender las repercusiones del cambio climático. En Costa Rica aún hay mucho espacio para construir alianzas por medio de una mayor inclusión de la comunidad china en este tipo de propuestas, ya que China también posee experiencia en proyectos positivos a nivel ambiental. Por ejemplo, ellos tienen un programa de utilización de metano por descomposición de residuos y excrementos en zonas rurales, además de ser líder en producción de energía eólica con el desarrollo de una turbina con tecnología de levitación magnética, y son fuertes impulsores de la investigación en materia de energías limpias. De hecho, tenemos aquí ejemplos en Costa Rica, como en el caso de la comunidad de Cañas y Bebedero, que se están beneficiando de una planta potabilizadora de agua que fue donada por el gobierno de China para Costa Rica. Y en esta consulta, los participantes de la comunidad china costarricense manifestaron además que sería muy interesante y de gran valor que ese tipo de cooperación se aplique principalmente de dos formas. Primero, en políticas públicas o proyectos que incluyan a nuestra comunidad directamente. Por ejemplo, atendiendo la basura que se genera en el barrio chino y que se podría circularizar. Y en segundo lugar, que esos proyectos ambientales conjuntos se transmitan a los otros países para que la diáspora china se informen de ellos y empiecen a impulsar reformas dentro de sus países para que tengan un alcance nacional e internacional. Los encuestados también mencionaron la importancia de evitar la duplicidad de estudios de diagnóstico y análisis, y más bien hacen un llamado a realizar planes de acción y rutas de trabajo que lleven propuestas desde las simples palabras a la acción. Por último, considero importante mencionar que si bien existen muchos miembros de la comunidad china costarricense que no tienen buen manejo del idioma español, para esta encuesta todos los participantes son profesionales que sí manejan el idioma, pues la mayoría somos hijos de inmigrantes chinos, pero por el mismo hecho de ser profesionales suelen estar muy ocupados en sus trabajos, pero por primera vez han podido dar sus opiniones para una consulta nacional con carácter un poco más político, económico y social. Personalmente creo que el hecho de que se haya tomado a nuestra minoría para esta consulta es un paso importante en visibilizar a nuestra particular comunidad como parte de la población costarricense y como posibles creadores de políticas públicas. Como costarricenses no estamos acostumbrados a escuchar la opinión de los chinos costarricenses, lo cual ha quedado
en evidencia, incluso en el mismo formulario de la consulta nacional, pues ni siquiera existe la opción de identificarnos como chino o sino descendiente o minoría asiática, sino que nuestra única opción de identificarnos étnicamente es escoger otro, cuando se solicita nuestra etnicidad. Mientras que para otras minorías sí existen las opciones de identificarse como afrodescendientes o indígenas. Y otro ejemplo lo vemos aquí en la imagen de esta consulta, en donde ni siquiera aparece un representante de la comunidad china costarricense. Nuevamente agradezco la voz que nos han dado en esta consulta para sentar un precedente de la participación de la comunidad china costarricense en la creación de políticas públicas que sean más inclusivas para que puedan ser más asertivas y que permitan que en un futuro surjan proyectos sostenibles que aprovechen la riqueza cultural que brinda la diversidad étnica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Meichi, a usted por su importante intervención. Ahora vamos a escuchar a la señora Aniram Brenes, representante de la comunidad LGTBIQ+, que han sumado sus voces a esta consulta. Adelante, Aniram. Aniram, me parece que tu audio, si gustas, por favor, hacer la prueba. No te estamos escuchando. Debe ser la salida de audio. Si gustas, te podemos apoyar por mientras. Avanzamos con Claudio, ¿te parece, Aniram? Y te llamamos para resolver el asunto técnico. La comunidad afrodescendiente de Costa Rica es una pieza fundamental de esta consulta. Enriquecieron el proceso, indudablemente, con sus aportes y el análisis de lo cultural. Para ello tenemos a Claudio Taylor, quien representa a la población afrodescendiente, gran defensor del ambiente y la cultura y un exponente de la danza que representa a Costa Rica hacia el exterior. Adelante, Claudio, por favor. Claudio, puedes activar tu cámara y tu micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos y Sí, te vemos perfecto. Adelante, okay. por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este momento tan especial y podría decir que histórico, porque nos estamos uniendo como una sola voz para escucharnos entre nosotros, para poder solucionar una gran problemática que es el medio ambiente. Para nadie es un secreto que en los últimos años el medio ambiente se ha visto afectado por todas estas nuevas prácticas que hay ahora del consumismo tan terrible y la constante, el tener por tener y consumir para seguir consumiendo. Como parte de la población afrodescendiente, una de las cosas que siempre me ha preocupado, que la mayoría de políticas que se desarrollan dentro del país muchas veces no contemplan del todo a la población, o si las contemplan solamente se queda en papel o se queda en el discurso. Durante todos estos años ha sido como una constante. Ahora siento que se está abriendo con este canal de comunicación que ustedes están haciendo para poder externar que es muy importante escuchar la voz de todos. En estas políticas muchas veces se toma en cuenta, pero de boca, pero no de acción real para desarrollar proyectos, para poder nosotros seguir defendiendo y desarrollando el medio ambiente. Y si hablamos de medio ambiente, hablamos de cultura. Y si hablamos de medio ambiente, hablamos de cultura también. Me acuerdo muy bien cuando yo me criaba, el gran respeto que siempre se nos inculcó hacia la naturaleza, hacia no solamente ver su belleza, también los beneficios que nos dan. Siento que va a ser importante
que se abran nuevos espacios, nuevas formas, nuevas formas de este diálogo para poder concretar cosas que no se queden en papel. Es importante que podamos ver esta población que, aunque somos minoría también, le ha dado mucho a este país. Se podría decir que aunque somos una minoría, tenemos una cultura maravillosa, una cultura fuerte que nos engloba a todos en este momento por todo el mestizaje también que tenemos aquí en Puerto Limón. Por otro lado, quiero sí decir que una de mis grandes experiencias, que es la danza, que la he ido desarrollando a través de los años, y uno de los parámetros más importantes para mí es lo que llamaríamos el cuerpo ecológico. ¿Qué es el cuerpo ecológico? Podríamos hablar un cuerpo que está consciente de sus potencialidades, de sus virtudes y de sus limitaciones. Entonces yo utilizo la danza para que la gente se acerque a la naturaleza, con los ritmos del tambor, con los cantos, con la respiración, con el tocarnos, el hacernos más ecológicos, porque toda esta pandemia también desgraciadamente ha hecho que estemos tan aislados que no podamos ni siquiera, hace unos meses no podíamos ni siquiera ni abrazarnos ni saludarnos bien. Entonces, para mí, ¿qué significa el cuerpo ecológico? Poder volver a estar, poder volver a conocer esa naturaleza a través de la danza. Y también, para nadie es un secreto, hablando ya de una cuestión ya más de hechos que suceden, año con año hay problemas donde los ríos se salen, donde hay inundaciones, donde la gente pierde sus pertenencias, donde algunos pueblos quedan totalmente aislados después de una inundación, la tala excesiva de árboles, la falta de programas ambientales dentro de las poblaciones. Siento que hay un camino por andar bastante grande, que si nos unimos todos podemos lograr algo maravilloso. Podría decir también que hay una gran preocupación que cada día se va gestando dentro de nuestra comunidad, que desgraciadamente muchos jóvenes se van de acá y se van a residir a San José por la falta de oportunidades, por una serie de situaciones socioambientales y familiares que se van dando, que de repente hay una fuga de talentos impresionante, que cada día nos va dejando, digamos, desarmados en este caso. Y sí hay una preocupación en esta generación sobre qué es lo que va a pasar con la naturaleza, qué va a pasar con nosotros. Y tomando en cuenta algo muy importante, la cultura está relacionada totalmente con el ambiente. ¿Por qué? Porque si hablamos de las comidas, si hablamos de las medicinas, si hablamos de un montón de costumbres que tienen mucho que ver con el ligamen, con la naturaleza, que cada día el hombre, por la sobretecnificación, estamos cada día alejándonos del hecho más importante que nos humaniza, que es la naturaleza misma y la ecología de los cuerpos y la ecología de todo lo que tenemos alrededor. Voy a poner un ejemplo típico de cómo terminar con una ecología, podríamos decir, familiar. Un día llega una muchacha y llega y le dice a la abuela, mira, el niño está teniendo un dolor de estómago terrible, me voy a ir a la farmacia a comprarle algo. La señora se vuelve y le dice, no le compres nada de eso, yo tengo unas hierbitas aquí que tengo envasadas con unas cositas que le va a hacer bien. Él con 2 cucharadas se va a poner bien. ¿No te acordás que cuando vos eras chiquita, yo utilizaba ese remedio? De ahí te curabas. Entonces la muchacha le dice, ay no, pero eso es muy antiguo. ¿Para qué?
Si la farmacia está a los 50 metros, voy a ir a comprar una pastilla para que el niño se cure rápido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde cortamos con una dinámica natural, con una dinámica ancestral, con una dinámica cultural y de conocimiento con la naturaleza, porque hay plantas que curan. Hay secretos familiares que se van pasando de generación en generación, que de repente se cortan ante estas acciones. Entonces, es impresionante. Y en realidad, volviendo al tema principal de que no se aplican políticas con la participación total de la población afrodescendiente, es algo que hay que cambiar, algo que hay que darle una vuelta de hoja para que eso sea diferente. Escuchar las voces, escuchar lo que piensan, lo que sienten y lo que experimentan y lo que pueden aportar dentro del cambio. También podríamos hablar de que hay un alto grado de desilusión debido a que las políticas no se cumplen y algunas no se refuerzan. Entonces, cuando hay llamados populares, casi siempre la gente se retira. La gente no participa porque lo primero que te dice, mira, en realidad yo no participo porque esto va a quedar igual. Esto no va a funcionar. Entonces, hay una gran desilusión y también toda esta pertenencia de este género cultural también, que ha sido todo un debate durante años con todo lo del mestizaje, el reconocimiento y el no reconocimiento también, ¿verdad? De estas culturas que han dado mucho. Bueno, y también sí, volviendo un poco a uno de los temas que me gusta hablar, es sobre la danza. Actualmente se está desarrollando talleres por parte mía en la población limonense para concientizar sobre el cuerpo ecológico. Y ese cuerpo ecológico, que valga la redundancia, es el acercamiento hacia nuestro cuerpo, hacia la naturaleza, hacia la sensibilidad de nuestros sentidos, hacia el poder respirar aire puro y ancestral también. Muchísimas gracias, estimado Claudio, por su importante intervención también. Ahora escucharemos a Abigail Rodríguez, quien además de representar a la población indígena, es parte de la población joven que acompañó los resultados de esta consulta. Adelante, Abigail, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas los que están acá. Primero, agradecerles por el espacio, porque si bien es cierto, en esta consulta, tanto por medio de las encuestas como por la plataforma como tal, hubieron diferentes territorios que tuvieron la oportunidad de posicionarse y de traer hacia esta consulta diferentes temas que son de gran importancia en cuanto a temas ambientales. Dentro de los resultados como tal de los pueblos que participaron, bueno, primero mencionar que tuvimos una gran participación de diferentes grupos, como desde Talamanca-Bribri hasta algunos territorios del sur, y que la población también fue muy variada. Hubieron desde juventud, mujeres y hombres. Entonces, desde estos puntos de vista, se consideran, si bien es cierto, hubieron una gran recopilación de información, hay 3 puntos importantes que considero que deben de tomarse como prioridad y que fueron constantemente vistos o fueron constantemente traídos hacia la consulta. Entonces, uno de los primeros señala como una de las grandes problemáticas que se pueden observar actualmente en algunos de los territorios, y señalan esto mismo como una de las problemáticas es como la gestión de los residuos. Entonces, muchas de las personas que participaron se preguntaban, ok, ¿cómo hacer que esta gestión sea articulada? Porque no solamente es responsabilidad de las personas,
las comunidades, de los gobiernos locales, pero más a nivel externo. Los pueblos entonces en ese sentido también señalan que deben de hacer conciencia o de hacer acciones en base a su responsabilidad las empresas que también tienen como este tipo de material y que están cercanas a diferentes, hacia la naturaleza. Entonces, en ese sentido, también dicen que una de las posibles soluciones que pueden dar o que ya están llevando a cabo muchas de las organizaciones de mujeres, turismo local, comunitario y desde la cosmovisión es, por ejemplo, hacer procesos de economía circular, donde estos les permiten hacer, por ejemplo, empaques con otros materiales alternativos, tales como nos mencionaban las hojas de plátano, también con base en yuca y demás. Entonces, pues, como que ya estas organizaciones, estas pequeñas empresas que hay dentro de los territorios, están gestionando también otras formas de cómo no hacer más residuos que tampoco tienen como la manera de gestionarlos como tal. Resaltan también, y no solamente como en esta parte de cuáles son las posibles propuestas, sino también a lo largo de todo el proceso, como lo vamos a ver en el segundo punto, el rol esencial que tienen las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes en todos estos procesos. Porque si bien es cierto, sabemos que las mujeres tienen un gran rol dentro de sus culturas y también estas son protectoras de la naturaleza y también son las que mayoritariamente proponen como desde sus comunidades. Entonces, un segundo punto que varios de los territorios que participaron en esta consulta mencionaron fue que las propuestas, todas aquellas propuestas desde el gobierno, instituciones públicas y demás, deben de pasar por el territorio, deben de construirse desde el territorio. No solamente es una cuestión de vamos a ver, este es el producto final, como un tipo de evolución o en cuanto a políticas, acá está la política, la vamos a implementar, sino, no se debe de hacer desde ahí, sino que se les incorpore dentro de todo el proceso, desde un inicio, que también en esos espacios haya representación de sus territorios, porque eso es sumamente importante, no solamente que se vea como la población indígena, sino de que hay territorios indígenas y hay pueblos indígenas que tienen sus particularidades y tienen sus cosmovisiones, entonces es sumamente importante que se les considere también desde ahí. Y que así estas propuestas sean culturalmente pertinentes y también que puedan ser construidas en conjunto. Entonces, solamente así señalan que vamos a poder lograr ese desarrollo sostenible del que se habla y que a la vez sea inclusivo. Por otro lado, también hablaron entonces, con base en todas estas problemáticas que mencionan, sobre la corresponsabilidad, como les indicaba, no solamente desde la individualidad, desde las comunidades, territorios, gobiernos locales, sino también que se hagan propuestas más articuladas con instituciones, gobierno y demás. Por último, nos parece sumamente importante mencionar, ya que estamos diciendo que deben de construirse en conjunto para que nuestras cosmovisiones sean tomadas en cuenta, de que en todos estos espacios, así como esta consulta, todos los pueblos que puedan participar, se les sea o se les dé un espacio también de representación. Y para que esto entonces salga no solamente desde un territorio o desde cierto, sino de que también puedan tener una participación verdadera dentro de estos procesos. Agradecer, muchísimas gracias por el espacio y por, sí, gracias. Muchísimas gracias, Abigail, por todas estas valiosas impresiones y por supuesto por la participación de los pueblos indígenas. Ahora vamos a escuchar a Anirán Brenes, representante de la comunidad LGBTI+, que han sumado sus voces a la consulta. Muchísimas gracias, Ingrid. ¿Me escuchan, sí? Te escuchamos, pero un poquitito, tal vez hablar un poquitito más fuerte, Anirán, porque te escuchas un poco suave. Perfecto, ahí listo. Muchísimas gracias. Bueno, como Ingrid muy bien me presentó, mi nombre es Anirán Brenes, soy abogada y politóloga y trabajo en el área de monitoreo y observancia de la asociación MULAVI. MULAVI es una organización que su palabra significa Espacio Pequeño Sin Fronteras.
Para mí es un honor compartir este momento y este espacio de escucha en nombre de nuestra coordinadora Natasha Jiménez Mata, que es activista y defensora de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+ en Costa Rica. En primer lugar, quiero resaltar que la participación de las personas LGTBIQ+ en esta consulta no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo que realizaron muchas organizaciones y activistas independientes en difundir esta información de manera muy solidaria y horizontal. En segundo lugar, rescato que la importancia de este tipo de iniciativas, como lo constituye pues, la presente Consulta Nacional de Prioridades Ambientales, es fundamental para el potencial diseño de política pública, así como incidencia política, la visibilización de las personas LGTBIQ+, desde una visión interseccional, respetuosa de los derechos humanos y considerando propuestas y acciones, sin olvidar los desafíos que estas mismas personas han sufrido en temas de exclusión históricamente instaurada, y que pues hasta la fecha es una situación que enfrentan. Además, en tercer lugar y finalmente, antes de proceder a indicar los resultados concretos, señalo que los aportes realizados por las personas LGTBIQ que participaron en esta consulta fueron muchas. Sin embargo, acá vamos a hacer por una cuestión de tiempo un señalamiento pues puntual de algunas de ellas. El primero de los resultados que quiero rescatar de esta consulta es que ella misma se constituyó como un intento importante por considerar la participación de las personas LGTBIQ+ en temas ambientales, que no solo se limitó pues al llamamiento a la participación, sino que dentro de los mismos instrumentos que se facilitaron, como fue la encuesta, se incluyó pues algunas casillas, por ejemplo la que mencionaban anteriormente sobre género, para que las personas pudieran pues hacer referencia a este aspecto. Además, según lo indicado por el PNUD, en este rasgo, ¿verdad? Esta importancia de este aspecto ha sido elogiado desde la comunidad internacional, ya que esta propuesta pues, se desarrolló paralelamente en otros países. Debe recordarse que el adecuado uso del lenguaje de género neutro se encuentra en la base del respeto para iniciar el diálogo, ¿verdad? Hay que recordar siempre que el lenguaje construye. La respuesta, además, en términos de participación de las personas LGTBIQ+, en esta consulta obtenida fue bastante positiva. Además, se planteó desde las personas LGTBIQ que participaron la necesidad del reconocimiento de los derechos humanos de manera integral, especialmente en lo que concierne con el derecho a un ambiente sano. Esto implica facilitar las condiciones para gozar del espacio y realizar las mejoras e inversiones que permitan tener un país resiliente ante las amenazas de cambio climático y consciente de la riqueza natural que posee. Además, se recalcó sobre la necesidad de propulsar el involucramiento de personas LGTBIQ+ a nivel comunal y sectorial durante las etapas tanto de planificación como de diseño como de ejecución de proyectos para incrementar la viabilidad de las propuestas y de esta manera se fomente la sostenibilidad y la resiliencia en las comunidades. Esto debe ir aparejado de construir mecanismos que posibiliten la incidencia y esos espacios de construcción conjunta, así como la debida evaluación pues, y rendición de cuentas que se realice a raíz de estos procesos. Además, se hizo hincapié en que se requiere una transformación del modelo de desarrollo y acumulación de la riqueza, para que las iniciativas dirigidas a obtener un ambiente sano puedan desarrollarse, así superando pues, la lógica extractivista y acumulativa. Podemos pasar a la siguiente filmina para continuar con los resultados. En este sentido, las participaciones también revelaron gran importancia en los procesos de educación para cambiar los hábitos de consumo hacia modelos más sostenibles y circulares.
que aplican la reutilización de materias y la inclusión de empresas, gobierno y ciudadanía para trabajo conjunto. En esto fue algo que, pues, según las intervenciones de las otras personas que participaron, pues coincidimos, ¿verdad? Además, se visibilizó la intrínseca relación entre la sostenibilidad de las acciones en materia ambiental con la verdadera inclusión y su relación con el acceso a otros derechos económicos y sociales, fundamental. Por otra parte, se rescató sobre el carácter primordial de la preservación del recurso hídrico y la biodiversidad al encontrarse ambos interrelacionados con los derechos más elementales de acceso a una vida digna. Por último, desde las organizaciones que protegen y luchan por los derechos de las personas LGTBIQ+, se puede movilizar una serie de iniciativas que involucren a estas poblaciones o a estas personas en concreto. Por ejemplo, una de las participaciones aludió que en el sur del país se encuentran iniciativas como la Escuela de la Tierra, que ya plantea un reto a la forma tradicional de vida y nos mueve desde el colectivo y sustentable. Por ello es importante la visibilización de estos sectores y esfuerzos. Por último, aprovecho para agradecer el espacio y por instar a continuar fortaleciendo estos esfuerzos por incluir la participación de todos y todas las personas sin distinción de sexo, orientación sexual, identidad de género, raza, color, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole de origen nacional o social, tanto de posición económica, nacimiento y otras consideraciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta el abordaje de los derechos humanos desde una perspectiva interseccional e inclusiva. Muchísimas gracias por este espacio. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos por su compañía. Que tengan una muy bonita tarde. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.